Te invito a tener tu Biblia abierta en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Además, ni debería de decirlo porque se supone que ya sabemos dónde estamos estudiando la palabra de Dios, pero bueno, para los que se les olvidó, Juan capítulo 5, vamos a ver solamente dos versículos esta mañana, versículo 39 y versículo 40. Pero antes de ir a la palabra de Dios, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, porque eres bueno, porque eres grande, Señor. Que a través de tu palabra, Señor, nos das a conocer tu voluntad. Revela, Señor, qué es lo que tú quieres que entendamos de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a conocerlo. Ayúdanos a conocer a aquel que vino a morir por nosotros en la cruz. Te lo pedimos, Padre, en su nombre. Y oramos agradecidos, Señor, por la oportunidad de meditar en tu palabra. Lo hacemos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este versículo siempre para mí fue confuso, sobre todo por el contexto. A la hora de que tú lees Juan capítulo 5, llegas al versículo 39, como que este aparente mandato de escudriñar las escrituras como que no entra en el pasaje, en el contexto no entra. Y la razón es muy sencilla, la voy a explicar en unos minutos más. Pero para llegar al verso 39 tenemos que recordar un poco de qué hemos estado estudiando la palabra del Señor. En el capítulo 5 nuestro Señor va a Jerusalén a la fiesta de los judíos y llega al estanque Betesda, sana ahí a un hombre que era paralítico, que tenía, dice, 38 años, estaba enfermo, y esta sanidad es el día de reposo. Y entonces cuestionan al Señor que por qué lo hizo. Y él dice, verso 17, mi padre trabaja y yo trabajo. Y yo trabajo. Y dice el 18 que los judíos procuraban matar a Cristo por lo que acaba de decir. No solo porque había sanado el día de reposo, sino porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y esto trae como consecuencia las palabras del Señor desde el verso 19 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 47. En esta sección del 19 al 47, nuestro Señor llama, por así decirlo, a este juicio a 4 testigos que confirman que Cristo es Dios. 4 testigos que confirman que Cristo es Dios. Primero él mismo atestigua, pero su testimonio no es verdadero. No es verdadero. Llama al estrado a Juan el Bautista, quien ha dicho que Cristo es Dios. Llama al estrado al Padre, y el Padre confirma que Cristo es Dios. Llama al estrado sus obras, lo vimos la semana pasada, y sus obras confirman que Cristo es Dios. Y ahora él llama a las Escrituras como un 4 testigo que confirman que Él es Dios. Un 4 testigo. ¿Por qué presenta a Cristo como testigo las Escrituras? Bueno, tenemos que entender un poco el contexto histórico de los judíos para este momento en la historia de Israel. Los líderes religiosos en este tiempo estudiaban el Antiguo Testamento con mucho cuidado. Le tomaban muy en cuenta las letras, las pequeñas letras de la ley y las pequeñas palabras de la ley. Creían que si uno podía comprender cada palabra del texto, lograría entrar al reino venidero. Y entonces, su esfuerzo, ¿dónde estaba? Pues en entender la Escritura. Consideraban que aquellos que no conocían la ley eran malditos. Ve allá Juan 7:49, un capítulo y medio adelante, Juan 7:49. Los fariseos dijeron, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Entonces, si ellos sabían la ley, ¿qué eran? Pues no eran malditos, no eran benditos. Estaban bien aceptados de parte de Dios. De la misma forma, muchas personas hoy en día piensan que el estudio bíblico es lo que tienen que hacer por sí mismo, solo por estudiar la Biblia. Y no estudian la Biblia como un medio para conocer a Dios, para tener una vida de piedad delante de Dios, simplemente porque hay que estudiar la Biblia. Pero la Biblia, el estudio de la Biblia académico no sirve de nada. No sirve de nada.
Y este era el problema de los judíos. Este era el problema que cubría la mente de los judíos. No se dieron cuenta que Jesús es la simiente de la mujer prometida allí en Génesis 3:15. No se dieron cuenta que Él era el Mesías. Y si se dieron cuenta, lo rechazaron. Lo rechazaron. Cristo es el cumplimiento del sistema sacrificial del Antiguo Testamento, el verdadero y justo siervo de Jehová, el profeta que habría de venir como Moisés, el Hijo del Hombre, el descendiente de David, el prometido Hijo de Dios, el gran sumo sacerdote. Y a pesar de que la Biblia es muy clara, y vamos a ver algunos versículos que confirman esto, a pesar de que la Biblia es muy clara, los hombres rehusaron venir a Cristo, le rechazaron. Lo vimos ahí en el capítulo 1, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el capítulo 3 lo vimos, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran ¿qué? Malas. En lugar de amar a Cristo, lo rechazaron. ¿Te suena muy familiar a lo que vivimos hoy? Sí, muy parecido, ¿no? Hasta parece que estamos describiendo a la gente hoy en día. Se creen religiosos, pero hacen cosas religiosas y se olvidan del Cristo crucificado. La queja contra nuestro Señor de estos hombres, ahí en el capítulo 5, era que Él había quebrantado la ley. Y en estos últimos versículos, Él llama como testigo primero a la ley, las Escrituras, y luego va a mencionar a Moisés, pero menciona a Moisés acusándolos a ellos de no escuchar a Moisés, y esto lo veremos la próxima semana. ¿Qué había pasado con ellos? ¿Qué pasó con Israel? ¿Por qué, teniendo la ley en sus manos, rechazaron a Dios, al Mesías que Dios había prometido? Bueno, si leemos un poco más adelante, nos daremos cuenta y lo vamos a ver como una acusación del Señor hacia ellos. Vean el verso 42, 5:42. Mas yo os conozco, dice el Señor, que no tenéis amor de Dios en vosotros. La falta de amor a Dios había secado la mente de los judíos, de modo que podían leer la Escritura, pero no significaba nada para ellos. Como muchos cristianos les pasa hoy, que leemos la Biblia y decimos, no entendí. Pero o no entendemos porque el Espíritu Santo, necesitamos ayuda del Espíritu Santo, o simplemente porque no buscamos lo importante en la palabra. Y lo he dicho y lo vuelvo a repetir ahora, el personaje central en la Escritura es Jesucristo. Y a quien tenemos que buscar en ella es a Cristo. Obviamente no en todos los detalles, ¿verdad? Pero Cristo está presente a lo largo de la Escritura. Y cuando olvidamos el mensaje principal, que es Cristo, no sirve de nada estudiar la Escritura. No sirve. Esto era lo que pasaba con ellos. Ellos escudriñaban la ley. Sin embargo, cuando Cristo vino, no le reconocieron. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y ahorita estoy recordando, ¿se acuerdan? En la Navidad hablamos de ello, pero llegan unos magos de Oriente a Jerusalén preguntando dónde está el recién nacido rey de los judíos. Y en la ciudad, ¿cómo que nació un rey de Herodes? Nadie sabía que Herodes iba a tener un hijo. Y llegan al palacio, tocan la puerta y venimos a adorar al rey nacido de los judíos. Herodes se turba y pregunta a los sumos sacerdotes, ¿dónde nacerá el rey de los judíos? Herodes sabía, Herodes, a pesar de ser idumeo, conocía la ley y él sabía que iba a venir un Mesías al mundo. ¿Dónde va a nacer el Mesías? Los sacerdotes le dijeron, van a nacer en Belén. Según el profeta, él nacerá en Belén. Ahora vienen hombres de Oriente y dicen, ha nacido el rey de los judíos. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Nada. No movieron ni un dedo. No dijeron, bueno, vamos a ver igual si es cierto que nació el Mesías en Belén, como lo profetizó el profeta. Vamos a ver si es cierto que nació. No movieron nada. Simplemente se volvieron insensibles y dijeron, pues si nació o no nació, nosotros no vamos a hacer nada por él. Y no fueron a buscarlo. ¿Qué hubiéramos hecho? Nació el Mesías, vamos a ver si es cierto, como hicieron los pastores o como hicieron los magos. Y los sacerdotes, teniendo la ley, conociendo las cosas, ¿qué hicieron? Nada. Nada, le despreciaron, le rechazaron. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo llegaron a esta ceguera espiritual? Bueno, dos cosas pasaron.
Primero, leían las escrituras con la mente cerrada. No buscaban a Dios, sino buscaban argumentos para apoyar sus puntos de vista. No amaban a Dios de verdad, como el Señor les reprocha ahí en el verso 42, y como Dios les había mandado ahí en Deuteronomio 6, hablándoles del gran mandamiento de la ley: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amaban sus propias ideas acerca de Dios, pero no amaban a Dios. Y ese es un pecado. Ese es un pecado. No aprendieron teología con una mente humilde, con un corazón humilde, sino usaban la Escritura para defender la teología que ellos habían arreglado para sus propios fines. Muchas personas hoy hacen exactamente lo mismo que ellos. Quieren saber de Dios, quieren conocer de Dios, cuando conocen algo de Dios, lo acomodan para su propia vida y no se ciñen a lo que Dios quiere de ellos. Este era uno de los problemas, leían con la mente cerrada. Pero cometían tenían otro problema todavía más grave. Los judíos creían que Dios les había dado la revelación escrita y que en ella estaba la vida eterna. Que al leerla, al escudriñarla, al rebuscar en ella iban a encontrar la vida eterna, en lugar de buscar a Dios dentro de la revelación bíblica. Este fue su problema. No se trata de que Dios había hablado, sino se trataba de que ellos buscaran a Dios. En lugar de ello, adoraban las palabras de la Biblia en lugar de adorar al Dios de la Biblia. Terrible, ¿no? Consideraban los escritos como sagrados, pero se olvidaban de agradar al Dios que escribió esos escritos. Se olvidaron de Cristo, se olvidaron del testimonio de Jesucristo, que ahí está en la Escritura. A lo largo de la Biblia tú lo puedes ver. Jesucristo es la suprema revelación de Dios, lo vimos allá en Hebreos 1, del 1 al 4. Sin embargo, los judíos adoraban a un Dios que escribía en lugar de adorar a un Dios que actuaba y que envió a su Hijo al mundo. Y por lo tanto, cuando vino Cristo, no le reconocieron. No le reconocieron. Y vamos a ver la acusación la próxima semana. Y en la acusación, nuestro Señor pone el dedo en la llaga. ¿Por qué no lo hicieron? Primero, no amaban a Dios. Buscaban su propia gloria en lugar de la gloria de Dios. Creían que en la Escritura estaba la esperanza en lugar de ver a Cristo como su esperanza. Y obviamente al final rechazaron a Cristo. Rechazaron a Cristo. Es muy triste lo que pasó, porque tenían la Escritura, hermanos. Tenían la revelación. Ve cómo lo dice Pablo allá en Romanos. Rápidamente, acompáñame a Romanos. Romanos capítulo 9. Romanos 9:1. En esta sección Pablo empieza a hablar a la iglesia judía en Roma y les dice: verdad digo en Cristo, no miento, en mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, en otras palabras, los judíos, que son israelitas, verso 4, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ellos tenían todas las bendiciones posibles. Dios le había dado a Israel todo lo necesario para creer en el Mesías. Sin embargo, ellos le rechazaron por completo. Y el Señor dice que la Escritura los acusa. Es su testigo, llama a las Escrituras. Y vamos a Juan 5:39. Ahora sí vamos al versículo. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, dice la primera frase. Escudriñad las Escrituras. A mí siempre me enseñaron que este era un imperativo, un mandato. Tienes que ir a escudriñar las Escrituras. No, te tengo una mala noticia. Si a ti te enseñaron igual, te enseñaron mal.
Este no es un mandato, este no es un imperativo, este es un indicativo. Este es un indicativo. Y es lo más probable porque concuerda con todo lo que el Señor está diciendo aquí. Lo que el Señor está diciendo es que ellos han pasado toda su vida escudriñando las Escrituras. Por ejemplo, la Biblia de la Nueva Versión Internacional lo traduce así: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Observa que no es un mandato, sino está mostrando algo y declarando algo. Ustedes escudriñan la Escritura. La Nueva Biblia de las Américas dice: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. No es un mandato, está haciendo una declaración hacia ellos, hacia quienes está acusando, hacia quienes lo están acusando de decir que Él es Dios. Les dice: ustedes estudian con diligencia, examinan, escudriñan las Escrituras. Y entonces el significado cambia por completo, porque no es hacia nosotros. No le está diciendo ustedes escudriñan las Escrituras, no. Está diciendo ellos, los judíos, escudriñan las Escrituras. Ahora, es importante entender esto porque cambia el significado por completo. Pasa de un modo imperativo a un modo indicativo. Nuestro Señor había dicho a los judíos que su Padre había dado testimonio de Él, no por medio de una voz audible, sino por medio de Él había dado testimonio a través de las Escrituras. Entonces parece nuestro Señor estar diciéndole a los judíos: examínenla y familiarícense verdaderamente con su contenido, y cuando lo hagan van a ver el testimonio del Padre hacia mi persona. Está mostrándoles que ellos no debían contentarse solo con la lectura detallada de la Escritura. Es muy parecido a lo que dice Proverbios 2, 1 al 6, no lo busques. Le dice Salomón a su hijo: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El problema del pueblo de Israel es que buscaba en la letra la vida eterna, en lugar de buscar en la letra al Mesías que Dios había prometido. No es un mandato, entonces es un indicativo. Nuestro Señor les está diciendo: ustedes escudriñan, investigan meticulosamente en la Escritura, escudriñan cada letra, cada tilde, cada pequeña parte de ella, pero jamás van a mí, jamás me han encontrado en ella, no me han encontrado en ella. Obviamente aquí nuestro Señor le está dando un lugar e importancia a las Escrituras, pero confiar solamente en el libro sin confiar en Cristo no sirve para nada. Y este era el problema que tenían los judíos. Este era su problema. Es cierto que este versículo no es un mandato del estudio diligente de las Escrituras, pero a lo largo de la Biblia sí encontramos versículos que nos deben de motivar a estudiar la Escritura. El hecho de que aquí diga que no, por el modo, no significa que, bueno, entonces ya no estudiemos la Biblia, ¿no? Total, que Él dijo que no, que son ellos, bueno, no. A lo largo de la Biblia encontramos mandatos de que debemos de hacerlo. Por ejemplo, Josué, no lo busques, anótalo, Josué 1, 7 al 8. ¿Te acuerdas? Dios le dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y le dice, verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué tenemos que hacer? Leer la Biblia, meditar en ella de día y de noche. Esdras 7:10
Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué hizo Esdras? Estudió las Escrituras, profundizó en ellas. Hechos 17:11, hablando de los hermanos de Berea, ¿te acuerdas? Dice Lucas, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hacían los hermanos de Berea? Bueno, escuchaban a Pablo predicar, a Silas, a Timoteo, a Lucas, a quien fuera, y después iban a verificar que lo que ellos dijeron estuviera basado en la Escritura. ¿Cuál Escritura? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Segunda de Timoteo 2:15, el último pasaje que voy a mencionar. Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra usa se puede traducir como traza bien la palabra de verdad. La estudia de tal manera la escudriña de tal manera que la interpreta correctamente y la aplica correctamente. ¿Quién debe de hacer esto? Todo creyente, todo obrero del Señor debe de hacerlo. Entonces, si bien no es un mandato, es un indicativo, ellos hacían esto. Los fariseos, estos hombres judíos a los que el Señor les está hablando, ellos escudriñaban la Escritura. Iban a buscar lo más pequeño de la ley, lo más pequeño para obedecerlo. Regresamos ahí al verso 39. ¿Por qué lo hacían? Dice el Señor: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esta frase, el vosotros, es enfático. Ustedes mismos, ustedes, no todos, ustedes son, les dice el Señor. A ustedes os parece. Parece algo como que pueden dudar de ello, pueden no estar seguros, pero a ustedes les parece que en escudriñar las Escrituras, ustedes pueden encontrar el camino a la vida eterna. Parece que no tienen una convicción profunda, concreta, todos ellos. Era una opinión de algunos. Es lo mismo que les parece que para ellos en las Escrituras se encuentra la vida eterna. Creían que no había vida eterna fuera de la palabra de Dios. Y entonces, tú quieres vida eterna, tienes que ir a la Escritura, tienes que entender la Escritura, tienes que profundizar en ella, tienes que conocer cada palabra. Eso creían ellos. Pero la palabra de Dios confirma esto. Ellos pensaban, en la palabra, en la Escritura tenemos vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues estudiar la palabra, para encontrar ¿qué? Vida eterna en el reino de Dios. Y hay varios pasajes que hablan de ello. Solo 3 voy a mencionar. Anótalo si quieres. Levítico 18, 4 al 5. Levítico 18, 4 al 5. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirán en ellos, yo, Jehová. Entonces tú los guardas, tú los obedeces, entonces vas a vivir. Deuteronomio 4, 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y el decreto que yo os enseño, para que los ejecutéis y para que viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Y uno más, Deuteronomio 30, 15 y 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que ¿qué? Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. La ley es muy clara. Contiene mandamientos, todo lo necesario para que el hombre tenga vida. La promesa de la ley es muy clara al señalar que si alguien obedece todos los mandamientos de la ley, los guardan, tendrá vida eterna.
El mensaje es muy sencillo: guarden mis mandamientos y vivirán. Y el problema es que la pregunta que tendríamos que hacer: ¿es el hombre capaz de obedecer a Dios de esta manera? ¿Cumplir toda la ley? Bueno, la respuesta es no. Nunca nadie, excepto Cristo, ha cumplido la ley de forma perfecta. Nadie. Desde Génesis hasta el momento en que los judíos recibieron la ley, incluso hasta el día de hoy, ninguno pudo. Lo dice Pablo ahí en Romanos 3, del 10 en adelante, ¿no? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ese uno que pudo cumplir la ley de forma perfecta lo llevaron a una cruz y murió por nosotros. Nadie puede guardar la ley de forma completa. Todos los israelitas de todas las generaciones han sido incrédulos, pecadores, perversos, idólatras, rebeldes, no muy distantes de lo que somos los gentiles, ¿verdad? Exactamente iguales, exactamente iguales. Y aunque la obediencia a la ley se presenta como un camino para obtener la vida eterna para el hombre, la obediencia a la ley no se presenta jamás como un camino para la salvación del pecador. La ley dice: obedece y vivirás. Y si alguien pudiera obedecer perfectamente, la promesa sería cierta. Pero sabemos que nadie obedece perfectamente la ley. Y aquel que lo hizo, aquel que cumplió perfectamente la ley, guardando sus estatutos y sus leyes, tuvo que morir en una cruz. Él mereció la vida, no la muerte, que nosotros sí merecemos. Y su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo. Todos nosotros somos pecadores. Dice Pablo allá en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Todos somos pecadores. Ninguno de nosotros puede obedecer la ley de forma perfecta. Lo que hace la ley, entonces, dice Pablo, es nuestro ayo, nuestra institutriz, nos enseña a Cristo. Dos cosas enseña la ley, dice Pablo. Primero, nos enseña nuestro pecado, revela nuestra condición pecaminosa, revela nuestra incapacidad de vivir de forma perfecta delante del Padre. Nadie es perfecto, dice Dios. Nadie puede guardar la ley de forma perfecta. Pero al mismo tiempo la ley nos ofrece, nos revela al Mesías como el Salvador de nuestros pecados. Entonces, por un lado, la ley nos dice: no puedes cumplir la ley de forma perfecta, eres un pecador. Eres un pecador, has errado a la santidad que Dios demanda de ti. Y por otro lado, la ley nos dice: bueno, tú eres un pecador, pero Dios ha provisto un medio para que tú seas salvo. Y ese medio es Jesucristo. Ese medio es Cristo. Acompáñame, por favor, con una marca ahí en Juan. Vamos a Gálatas 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, 4 y 5. Gálatas 4, 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La ley nos muestra ¿a quién? A Cristo. La ley explica que la fe en Cristo es lo que salva a un pecador. Desde el primer momento que Adán y Eva pecaron en el Edén, Dios ofreció salvación por medio de un Mesías venidero. Dios le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer iba a venir a darle un golpe en la cabeza, a destruir el poder de Satanás, del pecado, a pesar de que la serpiente le iba a infligir un dolor fuerte a la simiente de la mujer. ¿De quién está hablando? De Cristo. De Cristo. En Abraham, en Génesis 15:6,
se salvó depositando su fe en un Mesías venidero, dice Génesis, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y mi hermano, no hay salvación fuera de Cristo. Nadie se salva fuera de Cristo. En el Antiguo Testamento se salvaron creyendo en un Mesías venidero. Y después de que vino el Mesías, nos salvamos creyendo en un Mesías que ya vino a morir por nosotros en la cruz. No hay salvación fuera de Cristo. ¿Te acuerdas lo que dijeron los apóstoles allá en Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El mismo Señor Jesucristo, allá en Juan 14:6, así se lo saben de memoria, cuando Él dijo, yo soy el camino, un camino, yo soy la verdad, una verdad, yo soy la vida, yo soy la vida. No hay más, no hay vida fuera de mí, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces no hay manera de que alguien se salve fuera de Cristo, ni siquiera guardando la ley de forma perfecta, porque ya vimos que nadie puede guardar la ley de forma perfecta. Nadie. Entonces, ¿cómo Dios prometió salvar o perdonar a los pecadores? ¿Por medio del esfuerzo humano? ¿Por medio de las buenas obras? ¿Por medio de guardar la ley? No. Nadie se salva por hacer buenas obras. Nadie se salva por guardar la ley. La única manera de ser salvos es a través de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Isaías 53 dice que el Mesías es la respuesta. Acompáñame a Isaías 53. Isaías capítulo 53. El siervo de Jehová. 53. Verso número 4. Isaías 53, 4. Está hablando de Cristo. Acuérdate, está hablando del Mesías. Dice el profeta, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el Mesías herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en el Mesías el pecado de todos nosotros. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Un Mesías que cargara nuestros pecados para que nosotros fuéramos salvos en Él. Esa era la promesa. Ese era el plan de Dios. Pero ¿qué pasó? Ahí está en la escritura, ellos leían esto, por cierto no leen el Isaías 53 los judíos hoy, pero ahí lo tenían en la escritura, ahí está en esos escritos. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no encontraron al Mesías? ¿Por qué no lo entendieron? Porque ellos pensaban que la escritura era lo suficientemente provechosa para ellos, pero sin el significado de la escritura que es Jesucristo, no tenían nada. Estaba vacía la escritura porque habían sacado a Cristo de ella. No buscaban a Cristo, no buscaban un Mesías que viniera a salvarlos. Ellos estaban esperando un guerrero, un poderoso comandante de los ejércitos de Israel que viniera a destruir a cualquier imperio que estuvieran ellos bajo ese imperio, a destruir a sus enemigos y a colocar a Israel encima de todas las naciones. Pero Cristo no vino a eso. Y por eso le rechazaron. ¿De qué les aprovechaba tener las escrituras? Interpretaban mal. ¿Sabes qué pasó? La escritura los condenó. La escritura los condena porque tenían la revelación escrita. Tenían Isaías 53, tenían todos los profetas, tenían los escritos de Moisés. Y en lugar de buscar a Cristo, se metían en cosas en donde no era necesario encontrar, en donde no tenían que estar. Termina diciendo el Señor ahí en Juan 5, que las escrituras, dice el versículo, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice el Señor al final, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién? Las escrituras. Las escrituras dan testimonio de Cristo. Nuestro Señor está hablando de solamente, obviamente, el Antiguo Testamento.
Hay profecías directas, hay promesas, hay personajes, hay ceremonias. Todas las escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio de Cristo. Y el problema de ellos, los judíos, es que no entendieron eso. No pudieron entenderlo. Tenían los escritos, pero habían sacado a Cristo de ellos. Lo habían dejado fuera. Un comentarista dice que hay tres formas en que las escrituras dan testimonio de Cristo. Primero, de forma general, son la voz de Dios. Son la voz de Dios. Segundo, en figuras. Por ejemplo, el cordero de Pascua, la serpiente de bronce, los sacrificios, todos ellos eran testigos de Cristo. Y tercero, en las profecías directas, como Isaías 53. Ahí estaba Cristo y no lo encontraron. Y no lo encontraron. Hay un gran error que ellos hicieron. Un gran error. Un comentarista dice: los que desprecian la escritura y la incredulidad final de la era cristiana, dice, serán juzgados y condenados. Tenían las escrituras, pero no encontraron a Cristo en ellas. Y fíjate que muchos judíos tenían el mismo problema, incluso los discípulos. Acompáñame a Lucas 24, por favor. Lucas 24. Nuestro Señor ya resucitó para este momento de Lucas 24. Dos de los discípulos, dos creyentes, van a Emaús, van tristes porque el Señor acababa de morir. El Señor se aparece con ellos en el camino y camina con ellos. No le conocieron. Ven las palabras del Señor ahí en el verso 25, Lucas 24, 25. Es directo nuestro Señor con ellos, ¿no? Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Nosotros decimos: sí, lo acabamos de leer en Isaías 53, ¿no? Sí, sí era necesario. Observa, verso 27, Lucas dice: y comenzando desde Moisés. ¿Qué es Moisés en la Escritura? El Pentateuco, la ley. Y comenzando desde Moisés, desde Génesis, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿De quién? De Cristo, del Mesías. Entonces estoy seguro que llegó y le dijo: ¿a poco no leyeron Génesis 3:15? Bueno, no tenían esa cita, ¿verdad? ¿A poco no leyeron allá en Moisés, en el primer libro, que dice que va a haber una simiente de la mujer que derrotaría a la simiente de Satanás? ¿No lo leyeron? Habla de mí, les dijo el Señor. Ahí está hablando de mí. Y en Éxodo, cuando el Cordero Pascual, está hablando de mí. Y el Levítico, el sumo sacerdote, soy yo. No me vieron ahí. No me vieron. ¿Y qué crees? No lo habían visto. No lo habían visto. Les abrió el entendimiento para que entendiesen. Y bueno, dirías: bueno, pero son dos discípulos. No son todos. Bueno, un poquito más adelante, verso 44, ahí mismo, Lucas 24, 44. Ahora se aparece a los discípulos en Jerusalén, a los 11. Verso 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario, escucha, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Ahora es más claro: en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, todo el Antiguo Testamento. Verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué les enseñó? La Escritura. Y volvió a lo mismo, ¿no? Ya se lo dijo a los otros dos, ya lo había refrescado el Señor en su memoria. Y otra vez, toda la Escritura, todos los profetas, el escrito de Moisés, los salmos hablan del Señor. Los salmos hablan de la muerte de Cristo, de la crucifixión. Muchos detalles están escritos en los salmos de la crucifixión del Señor. ¿Qué les enseñó? Todo eso. Todo eso. Yo estoy seguro que los 11 abrieron los ojos y dijeron: tan sencillo era. Ahí estabas tú y no vimos que estabas tú. Nadie en la sinagoga nos enseñó eso.
Los sacerdotes no nos hablaron de ti. El pueblo, los escribas, los maestros de la ley no nos dijeron nada. Pero ahí estaba Cristo. Ahí estaba Cristo. Qué triste que los judíos, teniendo la ley, despreciaron al Señor. Qué triste es hoy que muchos cristianos, teniendo una Biblia, no conozcan al Señor. No le conozcan. No tengan fe en el Señor. Y tengan miedo, y tengan dudas. Es que no conocen al Señor. Cuando menos al que yo conozco del Espíritu. Regresa conmigo a Juan 5:40. Y termina el Señor diciendo, ahí es una línea muy pequeñita: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estas palabras deberían quedar guardadas en nuestra mente, completamente en nuestra mente. Son los hombres los que no quieren venir a Cristo. Son ellos los que rechazan la vida eterna. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque ellos tienen un concepto de Cristo, un concepto de un Mesías, pero no es el Hijo de Dios. Ellos tenían una idea de un Mesías que esperaban, pero no es el Mesías que vino a darles vida eterna. Esperaban un Mesías poderoso, pero no el Mesías que muriera en una cruz por los romanos. Se acercan de tal forma a las Escrituras esos judíos, siendo meticulosos en el estudio de cada palabra y cada letra, pero son incapaces de acercarse al Mesías prometido. ¿Te parece muy parecido a lo que sucede hoy en muchas iglesias? Sí, a mí sí. Mucha gente va a la iglesia intentando adorar a Dios, pero no quieren tener una relación con Él. No quieren conocer a Dios. No quieren conocerlo. Son incapaces de acercarse al Mesías. Y esta es una resistencia del hombre, propia del hombre. No quieren venir a Cristo, no quieren arrepentirse, no quieren creer. ¿Por qué? Juan 3:18 en adelante nos dice por qué. Porque ellos rechazan la luz de Cristo porque aman que su pecado. Su pecado. Aman el mundo, no aman las cosas de Dios. No es lo grave de su pecado lo que los condena. Todo pecado puede ser perdonado, ¿no? Creemos eso. Cualquier pecado Dios lo puede perdonar. El único es el pecado imperdonable. ¿Sabes cuál es el pecado imperdonable? Rechazar la salvación que Dios ofrece a través de Cristo. Ese es el pecado imperdonable. Y aquel que le rechaza por completo no tiene vida eterna. Pero puede aceptar en el último minuto de vida, puede ser que sí, si Dios le da la oportunidad. Pero aquel que rechaza a Cristo no tiene perdón. Está escrito que el hombre muera una vez y después el juicio. Se acabó. Muerta la persona no tiene esperanza, pero mientras hay vida, hay esperanza y pueda creer en Cristo. Pueda creer en Cristo. Realmente los judíos, teniendo toda la bendición de la ley, despreciaron al Señor de la ley. Despreciaron a Cristo. Debe ser nuestra oración creer en el Señor de la ley y no despreciarlo y no rechazarlo en nuestras vidas. Es claro que tenemos que leer las Escrituras, sí. Tenemos que leer las Escrituras, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para entender las Escrituras. Debemos de escudriñar toda la Biblia, abandonar el Antiguo Testamento porque es viejo, porque es antiguo. No, toda la Biblia habla de Cristo. Entonces nosotros tenemos la bendición de tener o de buscar un estudio diligente de las Escrituras, como lo hicieron los hermanos de Berea. Y yo te invito a que llegues a tu casa hoy, mañana, espero que hoy mismo. Si anotaste los pasajes, si anotaste alguna línea de la que estoy diciendo, llegues a tu casa, repases y digas, voy a ver si es cierto lo que el pastor dijo del Mesías en el Antiguo Testamento. Voy a ver si es cierto lo que Dios dice. Y hagas y seas como uno de los de Berea. Tienes una bendición, la grabación te va a ayudar a obtener toda la predicación. Pero revisa, estudia, escudriña, verifica que es cierto.
Y si es cierto, entonces créele a Dios, no me creas a mí. Créele a Dios. Créele a Dios. Segundo punto de aplicación, los líderes religiosos de Israel sabían lo que decía la Biblia, pero no aplicaban sus palabras a sus vidas. Tenían un conocimiento exacto de la letra, pero no la vivían. No la vivían. Conocían las enseñanzas de la Escritura, pero no reconocieron al Mesías que las Escrituras enseñaban. Conocían la ley de Dios, pero no vieron al juez y Salvador. Se encerraron en su sistema religioso y se negaron a permitir que Dios los transformara. Cuidado con ser religioso. Cuidado con ser religioso. No perdamos de vista a Cristo en nuestra vida. No perdamos de vista a Cristo. No caigas en el error de los fariseos. No caigas en su error. Y por último, si hoy tienes la oportunidad de venir a Cristo, de acercarte a Él para tener vida eterna, no lo rechaces. No lo rechaces. Él sigue ofreciendo vida eterna a todo aquel que le reconoce como Señor y Salvador de su vida. Aquel que reconoce su pecado, su maldad y acepta la salvación que le está ofreciendo. Deja de poner pretextos o excusas para rechazar a Cristo, para no reconocer que tu pecado te separa eternamente de Dios y que la única manera de llegar al Padre es a través del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Repito algo, solo hay salvación en Cristo. Solo hay salvación en Cristo. Este testigo desnuda mucho de lo que creíamos valioso. Es que es muy importante la Biblia. Sí, es muy importante la Biblia, pero es mucho más importante el Señor de la Biblia. Mucho más importante el Señor de la Biblia. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu perfecta y santa palabra, Señor. Padre, ayúdanos a no caer, Señor, en el pecado de los fariseos y los escribas. Ayúdanos a no pensar, Señor, que el estudio de tu palabra es suficiente. Ayúdanos a recordar, Señor, que Cristo es suficiente. Y que la única manera, Padre, de poder llegar a ti es a través de tu Hijo Jesucristo. No permita, Señor, que nos conformemos con la letra y no vayamos, Señor, al significado de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a creer en tu Hijo Jesús, a confiar plenamente en Él, Señor, a demostrarlo con nuestras vidas, Señor, con nuestros hechos, con nuestras palabras, a dejar de tener miedo y dudas, Señor, sobre lo que nos está pasando y aprender a confiar en ti, Señor, en nuestro Señor y Salvador. Padre, que podamos ser estudiantes diligentes de tu Escritura, que escudriñemos en ella, Señor, que la leamos, que la meditemos, que la amemos, Señor, no por la letra, sino por nuestro Señor Jesucristo, que está detrás de todo ello, Señor. Permítenos amar a nuestro Señor, obedecerle, seguirle, servirle en todo momento. Pero Padre, también oramos por aquellos que todavía, Señor, hoy no han reconocido a Cristo como su Salvador. Que tal vez, Señor, están aquí escuchando, pero que tienen dudas, que tienen miedo. Padre, que pongan esas dudas y ese miedo delante de ti, Señor, y se decidan a reconocerle como Señor y Salvador de sus vidas. Que tu palabra, Señor, cumple el propósito por el cual has enviado a nuestras vidas en esta mañana. Y que a través de cada uno de nosotros, Señor, tu nombre sea glorificado. Te alabamos, Señor, y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.